Veremos cómo se desgrana ese futuro gobierno. Estas como son algunas de las medidas que hemos podido escuchar en esa primera intervención de Gonzalo Capellán, el ya elegido presidente del gobierno de La Rioja. Vamos con más asuntos. Ya está por aquí Bruno Calleja Escalona. Bruno, ¿qué tal? Buenas, aquí estamos. Bienvenido. Una semana más. Aquí estamos, una semana más, como dices, para hablar de ese Logroño que muchas veces pintamos y dibujamos en blanco y negro, que ahora lo vemos a color, pero que a través de esas fotografías que consigues, vamos recopilando la historia de muchos de ellos. Hoy, ¿sobre qué vamos a hablar? Pues bueno, hoy vamos a hablar de la que quizá fue nuestro buque insignia durante pues una gran parte de los años prácticamente finales del siglo XIX hasta pues bien entrado el siglo XX, prácticamente XXI. Hablamos de la tabacalera, que bueno, que en realidad si la tabacalera llegó a Logroño fue gracias a la mano de nuestro insigne Praxedes Mateo Sagasta, ahora que bueno, se está hablando tanto de políticos. Pero bueno, en realidad lo que es el edificio de la tabacalera, que era, hoy en día está, hoy es la biblioteca, el Parlamento de La Rioja y la sala de exposiciones Amos Salvador, o sea, todo esto, en realidad era un antiguo convento. El convento de la Merced, que era uno de los espacios más grandes y de mayor capacidad de, uno de los edificios, como digo, más grandes del siglo XVI logroñés. Los orígenes no están, pues como muchas veces en este tipo de edificios, no están del todo claros, un poco no se piensa que vaya en el siglo XIII, pero bueno, lo que sí que sabemos es que a partir del siglo XV la Orden de la Merced ya está establecida en Logroño en lo que hoy es el edificio del Parlamento. Bueno, viene a ser un edificio que, como decías, era un convento y que se ha llegado a dividir en tres edificios muy reseñables a día de hoy. Sí, por supuesto. Estamos hablando de la biblioteca, el Parlamento, la sala de exposiciones. Amos Salvador y la chimenea, porque ahora mismo, claro, si nos fijamos, lo que es el edificio está cortado. Porque cualquiera que pase por Portales ve que a través de la chimenea podemos pasar, pero que es que eso, hasta hace 4 días todo eso ha estado unido. O sea, todo esto tenemos que imaginar un gran edificio. Del edificio conventual de la Merced, pues bueno, nos queda sobre todo, ahora precisamente que estábamos oyendo hablar a Gonzalo Capellán, pues en ese espacio donde están hablando. Claro, ese el Parlamento espacio de La Rioja. Es el Parlamento, ese espacio es el claustro del convento de la Merced. Allí pues nos podemos imaginar, pues bueno, pues es el lugar de un poco de recreo de aquellos monjes que vivían ahí. Un edificio que bueno, que sufrió una reforma en ese siglo y que bueno, tenía una iglesia que es hoy lo que es la entrada al Parlamento. O sea, si entramos ahora mismo, bueno, en la plaza del Parlamento nos llama una gran portada, que vamos a hablar, nos llama atención una gran portada, que hablaremos ahora de ella. Pero bueno, ahí pues nos encontramos una gran sala diáfana, que bueno, vemos las columnas a los lados que sujetarían las bóvedas que bueno, que tristemente se perdieron. Ajá. Vamos con ese pórtico que decías, esa puerta tan importante y destacable, ¿no? Sí, pues bueno, pues la puerta en realidad, pues bueno, fue construida quizás un siglo después de lo que es el propio edificio, porque si nos fijamos aún tanto por dentro como por fuera, a su mano izquierda podemos ver ese resto de aquella primigenia portada que pues en un momento se decidió cambiarla. Una portada completamente del gusto barroco, que bueno, pues que contaba con 3 hornacinas y que bueno, pues que fueron saqueadas durante la Guerra de la Independencia. Pues bueno, aparte de esto, pensamos que tenía lo que es toda la parte residencial en el edificio que hoy es la biblioteca, pero eso presentaba un aspecto completamente distinto. Hablando un poco, ¿qué vivencias tuvo? Pues bueno, los monjes que aquí vivían, ya entrado el siglo XVII, empezaron a protagonizar una serie de conflictos, porque la cosa llegó hasta las Cortes, a ver cómo solucionábamos esto, con sus vecinas, las monjas agustinas, que estaban donde hoy está el edificio de Correos hasta la Gota de Leche, un gran convento. O sea, que eran 2 conventos contiguos. Contiguos, sí, los separaba la calle Portales. ¿Y también entre religiosas había problemas? Pues bueno, se llamó la Guerra de las Ventanas y la cosa llegó pues prácticamente hasta, como digo, pues hasta Valladolid, que alguien tuvo que intervenir a ver cómo hacíamos esto.
porque las monjas se quejan de que los monjes nos miran y a la inversa. Es claro, a ver quién tenía razón en esto. Entonces, ¿quién miraba a quién? Claro, efectivamente. Entonces, al final ya después de pleitos y de cosas bastante sonadas, porque para que haya quedado a nivel nacional documentación, estamos hablando de algo ya con una entidad. Entonces, bueno, al final se les ordenó a los monjes de la Merced que tapiasen las ventanas a la calle Portales. O sea, que el problema entre conventos era que se miraban. Eso es, que sí, el problema era que, claro, a ver, ahora mismo si paseamos por esa zona de Portales sí que es cierto que es más estrecha, es la única, digamos, que no ha tenido esa prolongación de los porches. Claro, pero que es que lo que vemos ahora, aunque los edificios en sí están próximos, entonces lo estaban aún más. Todavía más. Es claro, bueno, hay por ahí una maqueta que hizo mi amigo Masi de Logroño en el siglo XVI, donde es que se aprecia realmente cómo, pues eso, era casi un callejón que separaba a estos dos conventos. Claro, que al final, pues como digo, pues uno falló por un lado y a los otros les ordenaron tapar las ventanas. Un edificio que, bueno, se mantuvo más o menos su uso monástico hasta la llegada de la Guerra de la Independencia. La llegada de la Guerra de la Independencia, pues como a tantas otras órdenes religiosas y esto, pues se exclaustran y pues se usan como cuarteles, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Pues lo primero que llega aquí es un arrase total, se destruye pues gran parte del edificio. Pues claro, hemos de pensar durante años, claro, 1808-1815, estamos hablando de un periodo de, digamos, de tiempo grande, que este convento, el de la Merced, ha sido exclaustrado y pues bueno, usado pues como viviendas, como apeaderos, como claro, obviamente los fondos y todo lo que había pues acaba dispersado, porque algunas cosas sí que acaban en otras iglesias, como por ejemplo la iglesia de Palacio, que tenemos ahí un retablo procedente pero que es que muchas cosas pues simplemente pues se terminan casi quemando. Entonces claro, es un poco digamos ese revés que marcó también nuestra historia. Y a partir de ahí, ese edificio, ¿qué usos ha tenido importantes y destacables? Pues bueno, una vez que eso se volvió otra vez a ser un uso conventual durante muy pocos años. O sea, volvió a ser otra vez convento. A ser convento, hasta que bueno, ya finalmente se desamortizó. Y tenemos, claro, en el siglo XIX planteamos un modelo de ciudad distinto. Entonces, claro, en la pensamiento que tenemos de patrimonio, obviamente, pues no existía. Entonces, bueno, hace falta, tenemos a Práxedes Mateo Sagasta como presidente del gobierno. La Rioja, pues sí, tenemos el ferrocarril. Pues, entonces, ¿qué se pensó? Pues bueno, pues se pidió la construcción de una fábrica de tabacos. La fábrica de tabacos, la única sin salir al mar en toda España. La tabacalera, ¿no? Ha sido conocido así este edificio como el edificio de la tabacalera. Y mucha gente todavía lo sigue conociendo, que se lo debemos a Práxedes Mateo Sagasta, porque en un año nos hizo los trámites para que esto fuese la tabacalera. Ajá, y trajese, entiendo, empleo y economía, hombre, ¿no? A la ciudad. Claro, ¿qué pasa? Lo que hace, pues le pide a Luis Barrón que rehaga una parte del edificio. Sí que es cierto que mantiene gran parte, todos los elementos históricos, pero claro, toda la parte residencial, por ejemplo, acaba completamente destruida y se construye el edificio que hoy es la biblioteca. Que presenta que la verdad es que la conservación de ese edificio pues ha sido bastante buena, porque aún entrando en esa biblioteca podemos identificar el diseño, grandes salones con columnas metálicas en las 3 plantas que tiene este edificio. ¿Cuándo fue el final de la tabacalera? Ya vemos lo que hoy entiendo que de la tabacalera pasó a ser la biblioteca. Sí, eso es. En el año 83 el edificio, pues la tabacalera sale de Logroño, obviamente ya pues porque bueno, pues las cosas cambian tal. Y bueno, vino un problema, es ¿qué hacemos con esto? Pues claro, cuando la tabacalera se vacía, claro, hemos tenido ahí pues una gran industria tal, claro, se nos queda un edificio gigantesco vacío en medio. Pues claro, coincide justo con el proceso de la constitución de la autonomía, bueno, pues se decidió instalar ahí el Parlamento. Después vino la biblioteca, que vino de la antigua biblioteca del Sagasta, y luego pues en el pabellón anexo, ese sí que fue construido por Luis Barrón, íntegro para la tabacalera, se colocó esa sala de exposiciones. Y bueno, la tabacalera, decir que bueno, las cigarreras fueron una de las primeras mujeres en incorporarse al mundo laboral
Y bueno, las operarias de la fábrica de tabacos tuvieron palco propio durante la visita de Alfonso XIII a Logroño. Bueno, pues ahí está esa historia, ese Logroño en blanco y negro que siempre recorremos un poquito de la mano de Bruno Calleja Escalona, al que espero la próxima semana. Aquí estaremos, si se puede. Gracias, claro, se podrá. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, estamos de vuelta enseguida aquí en 7 Magazine, en las 7 de La Rioja. Hasta ahora.